la cocina de Tori otra vez con ustedes y esta vez les traemos una riquísima receta cubana. Se tratan de las croquetas de jamón. Miren ustedes acá atrás de mí cómo es que se ven esas croquetas. Yo sé lo que están pensando, se ven que han de estar muy ricas y ya quieren saber cómo fue que las preparamos. Pues entonces los invito a que se queden con nosotros para que no se pierdan nada. Y ahora, adelante video. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papitas. Voy a comenzar diciéndoles dónde pueden encontrar los ingredientes. Acá abajo en la cajita de descripción, al final del video y a medida que vaya preparando toda la receta. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser cortar nuestro jamón en varios pedazos. Y ahora lo vamos a poner en el triturador. Y lo vamos a moler. Y apagamos. Y ahora vamos para el siguiente paso. Vamos a pasar nuestro jamón ya triturado para este recipiente de vidrio. Y lo vamos a reservar para el siguiente paso. Y en este paso vamos a encender nuestro fuego a temperatura media. Y vamos a esperar a que nuestro sartén esté caliente para agregar la mantequilla. Ya está caliente, vamos a poner la mantequilla. Y vamos a dejar que se derrita por completo. Ya podemos entonces agregar la cebolla. La cebolla la tengo cortada bien pequeñito, bien chiquitico. También voy a agregar pimiento rojo bien cortadito. Y ajo triturado. Y vamos a integrar, vamos a mover. Estamos haciendo un sofrito. Pero no es lo único, vamos a seguir agregando ingredientes secos. Y yo tengo acá sazón tropical o sazón completa. También nuez moscada. Tengo un poquito de sal. Y pimienta negra. Movemos y vamos a estar cocinando nuestro sofrito como por 2 minutos aproximadamente. Ya pasó el tiempo, vamos a continuar agregando el jamón. Movemos y lo vamos a cocinar ahora como 3 minutos. Y esto va a hacer que se le pegue al jamón el sabor del sofrito y a la vez también el jamón suelte su propio sabor. Seguimos ahora agregando la harina. Y vamos a integrar, vamos a cocinar la harina para que no quede con sabor a harina cruda. Y esto va a ser como unos 3 minutos aproximadamente. Y seguimos agregando la leche. La leche va a ayudar a que la harina se nos disuelva. Ella tiene que formarse una pasta espesa.
Cuando vemos que se despega del fondo así de esta forma, como yo estoy haciendo ahora, que se levanta, quiere decir que ya está. Vamos entonces a apagar. Y vamos ahora a llevar toda esta masa a un recipiente. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros. Y vamos a ir acomodándola, distribuyéndola bien. Y vamos a dejar a que enfríe un poco antes de taparlo con un nylon de cocina. Ya nuestra masa ha enfriado lo suficiente como para taparla con este nylon de cocina que tenemos aquí. Y nos tenemos que asegurar que el nylon quede pegado a la masa, no puede quedar suelto, tiene que estar justo encima. Y ahora lo vamos a llevar para el refrigerador mínimo 1 hora a que enfríe. Ya saqué la masa del refrigerador, ya está bien fría ahora. Le voy a retirar el nylon. Y con este cuchillo voy a ir marcando porciones para que me sean similares en cuanto al tamaño. Y ahora vamos a comenzar a darle forma a las croquetas. Primero vamos a apretar para que quede compacta. Y después ya le damos la forma ovalada. Y la vamos a ir colocando en una bandeja que tengo acá. Esta bandeja con papel de cocina de hornear, y las voy a ir colocando mientras las voy haciendo. También he puesto aceite porque para evitar que se me pegue mucho en las manos, se puede poner un poco de aceite y vamos a seguir dando forma. A mí me gusta tomar una de referencia y entonces para más o menos ir haciéndolas como del mismo tamaño. Y así vamos a hacer con toda la masa. Ya voy a hacer la última. Vean, aprieto mi masita en las manos y ya le voy a dar la forma. Y con el cuchillo vamos a cortar. Y así han quedado la forma de todas estas croquetas, pero ahora las vamos a rebozar. Y para hacer el rebozado, yo tengo aquí pan rallado. Yo le puse sazón tropical, que es lo mismo que decir que sazón completa, pero le puede poner otro sazón que le guste, así le da más sabor. También tengo huevo batido y vamos a hacer el rebozado 2 veces. Vamos a pasar primero la croqueta en el pan, lo vamos a, como diríamos, empanizar, y lo pasamos para el huevo. Y lo llevamos nuevamente al pan. Y ahora sí, lo voy a poner en una bandeja. Le ponemos huevo. Y nuevamente lo vamos a llevar al pan. Y así vamos a ir haciendo con todas.
Ya vamos a hacer la última. La pasamos por el pan y ahora el huevo y nuevamente por el pan. Frijoles negros, comida rica. Sabroso. Y así van quedando estas bellezas. Miren ustedes. Lo que voy a hacer es que las voy a guardar ahora en el refrigerador al menos 1 hora para que vuelvan a enfriar antes de freírlas. Ajá. Vamos ya a freír nuestras croquetas y para ello tengo aquí una cazuelita con aceite y un termómetro de cocina. Cuando este termómetro de cocina nos indique la temperatura de 375 grados Fahrenheit, un equivalente de 185 grados aproximadamente centígrados, estaremos justo en el momento para poder freír nuestras croquetas. Vamos a encender entonces el fuego. Las croquetas se encuentran aún en el refrigerador y esperamos. Ya el aceite está en la temperatura de 375 grados Fahrenheit como necesitamos y he sacado 3 croquetas del refrigerador porque las vamos a ir friendo en tandas de 3 en 3. A comer. Mientras se fríen, tenía que decirles que el interior de las croquetas ya está cocinado. Lo que vamos a freír realmente es la costra, es decir, lo que lo cubre, el rebozado, y esto va a ser alrededor de 2 a 3 minutos aproximadamente. Mientras que se está friendo, les quiero hablar sobre los aceites. Si usted va a comprar aceite para freír, yo les recomiendo que tengan en cuenta que tengan un punto alto de humo, y lo que quiere decir esto es que cuando el aceite se calienta, no debe comenzar a humear, porque si eso es así, no de buena calidad. El mejor aceite para esto que yo les voy a sugerir es el aceite oliva extra virgen, y hay otros aceites muy buenos también como el de canola y el de girasol. Déjame chequear con este mismo. Si ya están perfectas, las voy a retirar. Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida Miren cómo rica. se ven. Dame la comida buena, Las voy a poner en una bandeja con papel, toalla, y ahora voy a buscar otras 3 para continuar friendo. papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Y así vamos a continuar haciendo con todas las croquetas. Miren cómo están estas croquetas, qué colorcito más lindo. Las primeras se me pasó un poquito el tiempo, así es como me gusta realmente que quede, como 2 minutos deben de ser aproximadamente. Y seguimos. Miren cómo han quedado de bonitas estas croquetas. Quería recordarles los tips de que hablamos y el primero es con el aceite. Tengan un aceite de buena calidad, de punto de humo alto, es decir, que cuando estén friendo nunca vaya a hacer humo. El segundo tip es que vayan sacando las croquetas del refrigerador de 3 en 3 porque así las freímos en tandas pequeñas y el aceite no se nos enfría. Y el tercer tip es que frían alrededor de 2 a 3 minutos. Las primeras yo las freí 3 minutos y quedaron más oscuras y después cambié y empecé a freír a 2 minutos nada más y me quedaron así. Eso va a depender ya de ustedes cómo las quieren. Y ahora lo voy a pasar para este plato que tengo acá. ¡Agua! Ajá. Amigos, y ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar estas croquetas. Y esta vez no tenemos que esperar a que Albert venga porque mira, ya está aquí. Hola, ¿cómo están? Y ya yo sé que ella me va a hacer una pregunta. Inicialmente ella me la hace obligatoriamente, que es que si sé la historia de la croqueta. Y le puedo decir que sí, que averigüé que la croqueta existe desde la antigüedad. Existe la croqueta como una receta de aprovechamiento. Quiere decir, de las sobras de comida se hacía una croqueta. Pero la croqueta moderna como tal surgió en Francia. Y curiosamente, donde se hizo popular la croqueta
fue en Italia y España. Y fuera de esos dos países, ¿saben dónde es popular la croqueta? Donde se dice muy popular la croqueta, en la cocina cubana, en Cuba. La croqueta cubana es mundialmente conocida por lo buena que está, por lo rica que está, por el sabor que tiene. Y estoy seguro que esta va a hacer honor a la croqueta cubana. Ella tiene una historia que contar de cuando ella vivía en Cuba. ¿Y qué es lo que te hacías en Cuba? Pues lo que sucedió fue que en la etapa del periodo especial, cuando comenzaron a escasear muchas cosas y entre ellas los alimentos, mi hermana empezó a hacer croquetas y nosotras íbamos a las hamburgueseras, compramos varias hamburguesas y luego desmenuzábamos las hamburguesas en la casa. Mi hermana hacía un picadillo bien fuerte con mucho sazón y eso se mezclaba con masa de yuca y ahí, bueno, hacíamos las croquetas. Una aclaración. Las hamburguesas eran de picadillo de soya. Yo creía que eran picadillo de res, era picadillo de soya. Sí. Pero, como la preparaba su hermana, El problema es que mi hermana le ponía mucho amor a su preparación y le quedaba un picadillo muy bueno. Ella lo mejoraba. Y entonces después salíamos a venderlas, mi mamá y yo, a lo que era el mercado del pueblo y vendíamos las croquetas y yo empezaba con el pregonar, venga y compre una y el que compra una, compra dos y prueba la que rica está y así, ¿no? Y la gente venía y compraba. Pero había un señor que vendía lechón asado y se ponía muy molesto con nosotras porque no vendía. Y entonces se acercaba y nos preguntaba, ¿y cuántas croquetas les quedan? Bueno, nos quedan 10, 15, no sé. Bueno, yo se las compro todo para que se acaben de ir. porque la croqueta que hacían ellas eran muy buenas, quiere decir, esa croqueta, ellas se la comían también. Entonces, no es como mucha gente o alguna gente que acostumbra a hacer algo para el público, pero lo que hacen para ellos es completamente distinto, es mucho mejor. En el caso de su hermana o ellos, preparaban una croqueta que ellas se la comían y tenía muy buen gusto. Y entonces esa era la que le vendían a la gente también. Por tanto, todo el mundo volvía a comprar la croqueta. Ese era el plato fuerte de muchas familias y nosotros también. Era una etapa muy difícil. No sé tú, pero a mí me gustaría que mis amigos nos apoyaran. Si les gusta estas croquetas, con un dedito para arriba, un me gusta y se suscribieran al canal. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos corriendo una meta que hablamos en los videos, que es llegar a 1 millón de Suscriptores. amigos, que como ustedes nos van a ayudar a tocar el botoncito de suscribirse que aparece aquí en la esquina, y con ese botón, cuando lo tocan, que es gratis, no les va a costar nada, van a subir los números del canal y llegaremos a la meta. Así es. Me gustaría dedicar el video a mi hermana, a la reina de las croquetas, a Marily. Espero que te guste. Eso me suena como una novela, ¿no? La novela La reina de la croqueta. Con la protagonista tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana, la protagonista principal, la reina de las croquetas. Y ustedes, bueno, como actores secundarios de la película o la novela. Ajá. Y además quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro... TikTok. Y bueno, en estas redes, como nosotros venimos diciendo en los otros videos que hemos puesto, ustedes pueden encontrar pequeños videos donde anunciamos la receta que vamos a hacer en el siguiente video acá en YouTube y otras cositas que ponemos en ellos. Y ya podemos hacer el trabajo difícil. Ya podemos. Bueno, entonces yo lo que voy a... Pero falta algo aquí que es importante para acompañar esta croqueta. Espera un momento. ¿Qué será? Una cerveza. Digo una cerveza porque ella no toma mucha cerveza, entonces la vamos a compartir entre los dos. Déjeme abrirla. Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Eso. Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida. Y ahora sí estamos completos, vamos a probar una croqueta. Miren esto, esta es la croqueta cubana. Croqueta cubana de jamón. Mira cómo se ve el interior rosadito. ¿Qué tal? El sabor es excelente. El sabor a jamón y a todos los sazones que yo le puse. Bueno, el usado como tal de harina con huevo, ¿eh? Especial. Yo les aconsejo que la hagan porque realmente está muy buena la croqueta. ¿Qué sabor más bueno tiene? Tiene un buen sabor, ¿verdad? Tiene bastante jamón, así que le sabe el sabor a jamón. Porque hay croquetas que ustedes han visto, seguro han tenido que ver con eso que le ponen, dicen croquetas de jamón, pero realmente tiene muy poco jamón.
Pero esta sí tiene jamón. Buenísima. Ella tiene aquí, puso aquí un pan, ella tiene un pan ahí también. Y lo otro tradicional es comer un pan con croqueta. Es poner adentro una croqueta, ¿no? Si quieres le pueden poner limón. Suéltame, dame la comida buena, chicharrones, papitas. Y aquí tenemos el pan con croqueta. El famoso pan con croqueta. El clásico, Y sí, vamos señor. a probarlo. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Súper delicioso. Y vamos a brindar por ustedes, por nosotros, por mucha salud para todos. Muchísima salud para todos. Y por la croqueta cubana. Vamos a brindar por la croqueta cubana. Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Las croquetas se pueden disfrutar así con un pan en cualquier momento, como desayuno, como merienda, en un viaje que vaya a la playa, un picnic, sin pan o con pan en la fiesta de cumpleaños, boda, en cualquier momento, cualquier reunión, cualquier fecha importante, croquetas. Está muy buena, ¿eh? Muy buena. Buenísima. Ujú. Como le dije, por favor, si la hacen siguiendo las instrucciones de ella, le va a quedar sabrosísima la croqueta. Vale, te quedó muy buena. Buenísima. Hay que Muchas gracias. felicitarla porque realmente se esmeró haciendo estas croquetas que le quedaron deliciosas. Muy ricas, sabrosas. Escríbenos en los comentarios en qué momentos ustedes disfrutan las croquetas, si el desayuno, la merienda, como les decía, o en las fiestas, en fin. Y lo otro es que si en sus países hacen croquetas, bueno, ¿qué nombre le ponen ustedes? ¿Cómo la llaman? Así es. Y nosotros nos vamos a despedir ahora deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Hasta la próxima. Deliciosa. Qué bueno está esto. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica.